si toda la actuación que se estaba llevando a cabo desde la coronación de Carlos como rey era nefasta, para rematarlo todo, la propia figura del rey era motivo de escándalo. Ni era atractivo ni imponente por su aspecto. Era pálido, era rubio, pequeño de estatura, con un defecto en en la dentadura que le obligaba a mantener la boca abierta durante mucho tiempo. Bueno, provocaba burlas fáciles e irrespetuosas que dicen bien a las claras hasta dónde llegaba la estima que el pueblo tenía por su persona. Dado además que no hablaba español, parecía frío y taciturno a los pocos que conseguían aproximarse a él, que además acababan pensando que era bobo, incapaz de tomar ninguna decisión. Bueno, tal era la impresión de los súbditos españoles de Carlos a la altura de los años 1517-1518. Pero bueno, Carlos era otra cosa y no tardaría mucho en conseguir que el pueblo cambiase su concepción sobre él. En medio de esta extraña situación, estaba recorriendo los reinos hispánicos para ser reconocido como rey. Y si en Castilla, donde había aterrizado, recibió ese recibimiento, en Aragón no lo iban a recibir mejor. Su aparición con un séquito de flamencos ciertamente no fue bien aceptada, pero acabaron cediendo. Más le costó ser jurado en Barcelona, donde se negaban a reconocer a nadie fuera de Doña Juana. Finalmente, Chiebres, que era un fenómeno, sobornando, también consiguió que fuese aceptado. Bueno, al fin fue para bien. También en Aragón recaudó dinero tras jurar los fueros. 200.000 ducados. La décima parte que en Castilla. Bueno, eso en definitiva era normal, porque Castilla era la poderosa. Imposición equivalente a tenor de la población y de las rentas del reino, cuyas finanzas estaban reforzadas por las políticas reales llevadas a cabo desde los reyes católicos, que si no hubiese sido así, no había recaudado eso tampoco, que estaban tendentes a fomentar la actividad económica en una zona especialmente deprimida, como era el Reino de Aragón y en concreto el Condado de Barcelona, donde la trayectoria del bandolerismo llegaría a tener a finales del siglo XVI un nombre que sería eterno con Don Quijote de la Mancha, Roque Guinart. Cuando se encontraba en Barcelona el 12 de enero de 1519, falleció el emperador Maximiliano. Y Carlos pasó a ser titular de los dominios de aquel, aunque para acceder a ellos precisaba ser elegido emperador, lo que sucedía el 28 de junio tras haber dimitido el primer elegido, Federico de Sajonia, que renunció ante el temor cierto de la amenaza turca. Carlos aceptó, y como procedía en la actuación que estaba llevando en ese momento, aceptó sin consultar a las cortes españolas y antepuso el título de rey de romanos al rey de España. Además, la coronación ocasionó grandes dispendios que debieron ser atendidos por Castilla, único reino con medios económicos. De hecho, se había endeudado con el banquero alemán Jacobo Fugger, que le facilitó los fondos necesarios para los sobornos previos a la elección, préstamo que había de devolver. Para ello convocó cortes en Santiago de Compostela para el mes de marzo de 1520. Necesitaba recaudar con urgencia ingentes cantidades de dinero, ya que los banqueros alemanes le estaban reclamando la devolución del préstamo que le habían concedido para llevar a cabo los sobornos. A quienes a sus filias y sus fobias les vienen exclusivamente de sus vísceras, es difícil hacerles comprender que al rey no se le puede culpar en este tiempo, porque siendo de tan poca edad, por fuerza se había de guiar por aquellos con quienes se había criado,
y que él fue inocente. Y lo demostró con el tiempo, cuando llegó a ser mayor. Bueno, y antes de llegar a ser mayor. Bien claro, bien los españoles lo que amó a España, lo que amó a los españoles, anteponiéndolos a todas las otras naciones y dándoles oficios más honrados y de mayor confianza, no solo en España, sino en Italia, en Flandes, en Alemania, allí donde estuvo. Pero eso, como la gloria de Cristo, no sería sin haber pasado antes el Calvario. Es el caso que la partida para atender sus derechos como emperador exigía inmediatez, motivo por el que dejó el periplo por los reinos hispánicos y emprendió la marcha hacia Aquisgrán en demanda de la corona de emperador, no sin antes haber enviado embajadores en defensa de su candidatura. Y emprendió la marcha contraria a la que había seguido hasta llegar a Barcelona. Llegando a Burgos, el embajador le dijo al rey de Francia que si su Alteza no daba en rehenes personas principales, villas y ciudades, así de estos reinos como de los señoríos de Flandes, al dicho rey de Francia, para seguridad dele entender e guardar todo lo asentado entre ellos, he de entregar luego el reino de Navarra a don Enrique de la Brit, que desde entonces daba por rotas las capitulaciones con él hechas, lo cual fue causa que su majestad con más presteza siguiese su camino y llegando a Santiago, donde por su mandado estaban convocadas cortes de estos reinos, mandó dar a entender a los procuradores que en ellas se hallaron como la causa de su acelerada partida era la necesidad en que le ponían los tratos que el dicho rey de Francia traía, en la turbación que quería poner en la cristiandad y mayormente en los reinos y señoríos de su Alteza. Si acaso no tenía apretada la agenda, tuvo que llegar quien presumiblemente iba a ser su suegro, y cuyo trato había molestado tanto a Fernando el Católico para terminar de complicar las cosas. Navarra podía terminar siendo el precio que tuviese que pagar por la mala atención de los negocios. ¿Dónde era más necesaria la presencia del César? Era imprescindible que permaneciese en España. Pero la ambición de la corona imperial le hacía imprescindible en Europa, donde no podría estar sin el apoyo de España. ¿Qué era lo importante? Para España, desde luego, España. Pedro Mártir, en su carta de 21 de febrero de 1520, señalaba: les hago ver lo que interesa si el inglés queda persuadido por el francés que el César perderá mucho si no gana por la mano al inglés, lo que no podrá si se detiene a hacer cortes. En la misma señala que no fueron oídos en cortes las ciudades de Castilla y que la paciencia apurada suele convertirse en rabia. No hay asnillo tan perezoso que, aguijoneado vivamente, no levante la coz contra su amo alguna vez. De Carlos, decía el mismo Pedro Mártir de Anglería: de la índole del rey nada se puede decir que baste. Es de una condición excelentísima y generosa, pero sus avaros pedagogos le traen como atrabillado y ni sabe negarles cosa alguna ni hacer sino lo que le aconsejan. La situación era muy tensa. En carta del mismo Pedro Mártir a Gatinara de 27 de diciembre le dice: ¿acaso diréis, oh, que se nos llama de Alemania, ¿quieres que perdamos la ocasión del imperio? No, no la perdáis. Pero esperad un poco. El imperio está ya seguro. ¿Qué teméis? Los electores no se retractarán, principalmente porque hemos oído que les habéis prometido mucho dinero con lo que los habéis ganado. Pero lo peor es que, conforme dice el mismo Pedro Mártir, los oídos del rey están cerrados para todos menos para los que trajo del norte. No sabe apartarse de sus chismes. El 22 de mayo se embarca Carlos en La Coruña, con destino a Alemania, dejando como regente contra la voluntad general a un hombre excepcional, Adriano de Utrecht. Pero las comunidades no apreciaban su excepcionalidad, sino su condición de flamenco,
sería la gota que haría saltar la revuelta. La entrada de Carlos I fue así francamente conflictiva, pero no cabe duda que el rey aprendió y asumió gran parte de los postulados que ocasionaron los conflictos. Podría afirmarse que Carlos I de 1523 no hubiese actuado nunca como actuó el Carlos I de 1520. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.